Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto organizado en la Biblioteca Nacional, esta casa que siempre nos acoge también y nos abraza de una manera especialmente cálida. Tenemos hoy es un día raro, hoy es un día un poco extraño, estarán de acuerdo conmigo. Hoy ha muerto Dario Fo, el último actor en recibir el premio Nobel. Hoy le han dado el premio Nobel a un cantante. En este estadio de confusión genérica en el que los cantantes reciben premios de literatura y los actores los recibieron en un momento, parece apropiado que nos dediquemos, máximo teniendo en cuenta que el día es frío y gélido afuera y nos caen gotas y por fin ha comenzado, y bienvenido sea el otoño, a reunirnos aquí todos juntitos en esta sala mágica para celebrar la poesía de un prosista, para celebrar la poesía del padre de la prosa. Este poeta, siempre mal considerado menor, que poco a poco y después de mucho tiempo y de mucho esfuerzo estamos recuperando para el río de la literatura. Hablo yo el primero, no por ser el más importante, sino más bien precisamente por todo lo contrario, por ser el último mono en este concierto y porque voy a hacer las veces de maestro de ceremonias. Prometo no hacer un maestro de ceremonias al MC hip hopero, sino más bien una cosa más formal. Y servir de presentación de estos ilustres, ellos sí, compañeros de mesa y conmilitones de la literatura. En primer lugar, a mi izquierda tenemos a alguien que es muy conocido en esta casa, que ha sido director de la misma y que es conocido dentro de los lectores de esta casa, además por ser uno de los poetas principales que hay hoy en día en la literatura en castellano. Y no me cansaré de repetirlo en todas y cada una de las presentaciones que tengamos juntos, que últimamente han sido unas cuantas y que esperemos que sigan siendo todavía más. Luis Alberto de Cuenca Prado es el principal, uno de los principales poetas contemporáneos en cuanto al uso que tiene de lo lúdico en la palabra, en cuanto al conocimiento, profundo conocimiento de los topoi literarios. Hoy mismo en clase, y les agradezco especialmente a algunos estudiantes que han venido, algunos invitados gentilmente como parte de unas prácticas que tienen que hacer todos obligatoriamente en mi asignatura, y algunos a quienes admiro todavía más porque han venido de motu proprio, lo cual me llama la atención y se lo agradezco. Hoy mismo en clase estábamos recordando ese famoso Cóligue Virgo Rosas de Luis Alberto, en el cual nos comía las hechuras del alma y nos quedábamos maravillados, ¿no? Luis Alberto actuará, como suele ser común en él, interpretando, estoy utilizando terminología musical en honor a Bob Dylan, obviamente, interpretando los poemas cervantinos, dándonos con ese toque de voz aterciopelada que todos buscamos en la lectura de los poemas. A su izquierda encontramos a Adrián Sáez, el Lope de Vega de los filólogos, ese monstruo de la naturaleza cuya juventud no desmerece la cantidad de obras con las que nos martiriza en ocasiones, de manera constante. Tengo la buena o mala fortuna de tener el listado en academia.edu, tenerlo dentro de los amigos y seguidores. Entonces me llega una notificación cada vez que Adrián ha publicado un artículo. Y estoy abrumado. O sea, yo estoy abrumado solamente de abrir las notificaciones, no les digo ya de leerme todo lo que hay. Uno necesitaría varias vidas para leer todo lo que ha hecho Adrián en los últimos 5 o 6 años, y es mucho y es bueno, hemos de decir. Estamos hoy en celebración de Cervantes, en este día raro, y en celebración de él, sobre todo.
Y al final de la izquierda del todo encontramos al más docto de los zaragozanos y el más ilustre de los filólogos medievalistas. Todos mis estudiantes, aunque no tuvieran medieval conmigo, lo han leído. Todos conocen su edición del Cantar de Mio Cid, modelo indudable, indiscutible para el medievalismo contemporáneo. Y entre otras muchas cosas es especialista en protocolo, lo cual supongo que se estará tirando de los pelos por haberme yo saltado absolutamente todos los protocolos necesarios. Espero que me perdone el catedrático Alberto Montaner Frutos. En la presentación, no pretendemos hacer una presentación al uso, por mucho que tengamos este estrado aquí, no vamos a estar demasiado organizados, damos la bienvenida a una suerte de caos generativo y constructivo, y comenzaremos hablando del que importa, de Don Miguel. Comenzaba Luis Gómez Canseco, quien hizo las veces de maestro de ceremonias la última vez que nos reunimos para hacer la presentación de este mismo libro en la Feria del Libro, comentando los paralelismos extraordinarios que tuvo el fenómeno garcilasiano, es decir, esta primera revolución de la lengua poética, con lo que posteriormente serían los Beatles en los años 50 y 60 del siglo anterior, es decir, en el sentido de cómo cambiaron fundamentalmente la manera de hacer poesía. Cervantes es un beatlemaníaco tardío que recibió la influencia garcilasiana muy posteriormente y muy tamizada por las aportaciones que hicieron posteriormente a Garcilaso, Fernando de Herrera y otros. El primer tema que quisiera sacar aquí a la mesa, a los ilustres, es ese famoso retraso cervantino, cómo Cervantes siempre parece que llega tarde a las corrientes literarias de su momento. Si esto se ha comentado hasta la saciedad con respecto a la novela pastoril en la Galatea, o con respecto al Quijote, cuya parodia de los libros de caballería ocurre bastante después de que los propios libros de caballería sean un género en boga en el instante. Se debería a este decalage, en el caso de la poesía, esta suerte de desfase que se establece después de haber estado tanto tiempo en el exilio, ¿sería algo buscado? ¿Qué opinan? Don Alberto. Vaya, ya veo que me toca lidiar con el morlaco, ¿no? Bien, la verdad es que como siempre en estos casos, encontrar una respuesta satisfactoria no es fácil. Los economistas tienen el don de predecir a posteriori. Los historiadores y los de la literatura en particular no nos queda ni siquiera ese consuelo. Entonces resulta casi siempre aventurado intentar explicar fenómenos que son tan sumamente complejos. En este caso, piensen que tenemos, a lo que ha aludido Julio, una peculiar biografía de alguien que sale del circuito literario por razones por razones parecidas a las que movieron a otros, porque Calderón tuvo un inicio parecido, es decir, tuvo que salir por piernas porque había tenido un encontronazo, un duelo y lo perseguía la justicia. Y con Cervantes sucede algo parecido. Lo que pasa es que él tuvo la mala fortuna de no regresar directamente de los tercios en los que servía y de los que venía excelentemente recomendado a España, sino de estar cautivo en Argel, con lo cual cuando regresa a España, entre otras cosas, sus recomendaciones ya han caducado, porque hay gente que tiene méritos más frescos y a los que hay que recompensar. Con lo cual, pues empieza a llevar esa vida un tanto descalabrada, por decirlo de algún modo, con la que vivió prácticamente el resto de sus días. Eso por una parte. Por otra,
la propia situación literaria. Cervantes crece y comienza a escribir en un momento en el que están evolucionando las cosas, en el que se están conformando géneros nuevos, en el que se va a producir una mutación poética que es la que se convierte en lo que hoy conocemos habitualmente como el barroco. Y en ese sentido, el hecho de que efectivamente perdiese pie en un momento dado, y esto en el caso del teatro creo que también se puede advertir, pues lo deja, de pronto lo deja en tierra de nadie. Pero bueno, tampoco habría que exagerar. Hay otros coetáneos suyos prácticamente con una cronología similar, como dos coterráneos míos, los hermanos Argensola, a los que, digamos, de los que siempre se dice lo mismo, son los últimos poetas renacentistas ya en pleno barroco, porque mueren a principios del siglo XVII en fechas no muy distintas de las de Cervantes. Sobre todo el mayor, Lupercio Leonardo de Argensola, muere un par de años antes que Cervantes. Entonces, y ahí tenemos también a otros autores, algunos casi estrictamente coetáneos, como Virués o Rey de Artieda en el teatro, o más o menos como Guillén de Castro, al que intenta subirse, digamos, al carro de la comedia lopesca, pero que sigue haciendo una cosa bastante peculiar. En ese sentido, pues, se encuentra en un momento muy complejo y en el que están funcionando muchos modelos. Lo que pasa es que justamente aquellos por los que él y otros, como Guillén de Castro en el teatro o los hermanos Argensola en el teatro también o en la lírica, resulta que no son los que triunfan en ese periodo de efervescencia, con lo cual, visto desde una perspectiva posterior, da la sensación de que se han ido por vías muertas. Pero si lo vemos o lo contemplamos, y eso además es una cosa que Adrián ha subrayado muy bien en la introducción a su edición, si contemplamos eso en su contexto original e intentamos ver qué significa esa producción poética en el caso de Cervantes en este momento, pues resulta que no está tan, digamos, tan descolocada como podría parecer a simple vista. Es mi opinión. Yo creo que, primero, agradecer la presencia de todos ustedes. La verdad es que en la biblioteca da gusto porque siempre que se organizan actos está prácticamente lleno el salón y hoy es uno de esos casos. Y agradecer también la presencia de las autoridades de la biblioteca, la directora, al director de Cultura, por su presencia y a todos por haber venido. Yo creo que es evidente que una persona con la biografía tan maltrecha de Cervantes tuvo que acusar, evidentemente, ese paso suyo por el ejercicio de las armas, y tiene un mérito bárbaro que un tío que sufrió tanto precisamente en el ejercicio de esas armas y que fue herido gravemente en Lepanto, que siguiera en la milicia y que luego fuera capaz de enhebrar en el Quijote el discurso de las armas y las letras, haciendo prevalecer a las armas sobre las letras. Eso es verdaderamente una vocación. Pero él, cuando vuelve a España, que está ya desnortado, porque como ha dicho muy bien Alberto, esas influencias que él tenía ya han caducado y empieza lo más asendereado de su biografía. Sin embargo, ya ha optado por las letras, ha optado por la literatura. Empieza a escribir obras de teatro. Obviamente el éxito en su época venía de la mano del teatro. Todo el mundo quería tener éxitos o triunfar en el teatro. Era lo que realmente daba dinero y también prestigio y conocimiento público. Pero cuando él vuelve, enhebra una serie de obras de teatro en la tradición de la escuela valenciana, el Rey de Artieda, etcétera, pero lo supera claramente. Yo he trabajado bastante últimamente sobre la Numancia y me doy cuenta hasta qué punto Numancia es una obra clave en el teatro español, y no solo porque le haya dedicado yo muchas horas, sino porque realmente... Y muchos versos. Efectivamente. Y es una tragedia en toda la extensión de la palabra, y esto es muy difícil encontrarlo en España, una tragedia de verdad, ¿no? Pero no tiene el éxito apetecido, pulsa las teclas de la novela pastoril con la Galatea, en donde se conservan probablemente algunos de los versos más hermosos de Cervantes, porque hay que decir que estamos presentando un libro inmensamente interesante de Adrián J. Sáez sobre la poesía de Cervantes,
Y digo de Adrián porque realmente hay muchas ediciones de la poesía de Cervantes, pero lo que identifica cada una de esas ediciones es el editor. Y precisamente de entregarnos a Antonio Barnés, que nos acompaña en una edición de Rialp muy interesante. También hay poemas estupendos. En el Quijote, en la Galatea, por supuesto, toda la obra de Cervantes está llena de poesía, porque Cervantes quiso ser poeta. Ser dramaturgo y triunfar en el teatro no era más que una máscara de la auténtica vocación que tenía Cervantes, que es la poesía. Cervantes es un poeta en el más ancho y más alto sentido de la palabra. Y otra cosa es que la producción poética de Cervantes sea inferior a la de otros poetas del momento. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con Cernuda cuando valora tanto la poesía de Cervantes por encima de la de Lope. Lope es más poeta, a mi modo de ver, modestísimo, que Cervantes. Pero lo que sí es cierto es que Cervantes siempre quiso ser poeta. Y la primera mixtificación develada que se ha venido haciendo a lo largo de los siglos incluso, y que la acaba con ella nuestro amigo Adrián, es eso de la gracia del cielo y otras fintas, ¿no? Acordaos que en el viaje del Parnaso decía Cervantes: yo que no tengo de poeta la gracia que no quiso. No, yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Exactamente. Pues esa frase podría entenderse como una frase de modestia de Cervantes y de reconocimiento de su inferioridad poética con respecto a otros vates de la época. Nada más falso. Claro. Esa es una auténtica declaración de fe en sí mismo, de fe en su poesía y de conciencia de su propia grandeza poética. Y así lo dice Adrián al comienzo de su introducción. De modo que yo creo que independientemente de que pueda contestar ahora a tu pregunta, que ha sido muy inteligente también, Adrián, lo que podemos hacer es ir leyendo un poema y comentándolo todos después de leerlo. Él empieza a escribir muy joven, ¿no? Tiene, por ejemplo, un famoso epitafio de Isabel de Valois, que él escribe en 1568. Él tiene 21 años entonces, no sé si cumplidos o no. Podemos, si os parece, leer el epitafio de Isabel de Valois. ¿Te parece, maestro? Adelante. ¿Quieres contestar? Luego tendrás tú porque tú eres el chico de esta película, de modo que eres el protagonista. Luego son los que menos hablan en los que presentan el libro. Aquí el valor, epitafio de Isabel de Valois, que además era guapísima, por cierto. Aquí el valor de la española tierra, aquí la flor de la francesa gente, aquí quien concordó lo diferente, de oliva coronando aquella guerra. Aquí en pequeño espacio veis se encierra nuestro claro lucero de occidente. Aquí yace enterrada la excelente causa que nuestro bien todo destierra. Mirad quién es el mundo y su pujanza, y cómo de la más alegre vida la muerte lleva siempre la victoria. También mirad la bienaventuranza que goza nuestra reina esclarecida en el eterno reino de la gloria. Empezó un soneto verdaderamente espléndido. O sea, que un chico de 20 años escriba este soneto, ¿qué os parece, chicos? Ya me gustaría a mí escribir sonetos como este de Cervantes con 20 años a mis 20 pasados, pero creo que precisamente es un soneto muy interesante porque nos permite responder en parte a la pregunta anterior de Julio, y es que las poesías sueltas de Cervantes, y sobre todo estas primerizas, son textos donde se ven Cervantes todavía muy encorsetado por, en este caso, una circunstancia, un evento que está ocurriendo, que acaba de suceder en el contexto, y también por, digamos, las normas literarias, en este caso, de la retórica funeral. Lo que, si ampliamos un poco la visión y lo comparamos con otros textos de Cervantes, creo yo que se puede establecer una dicotomía quizás entre aquellos textos que no entran en el circuito literario, como muy bien ha comentado Alberto al principio, que serían todos esos poemas sueltos que Cervantes va a publicar en libros de otros ingenios, van a quedar manuscritos, etcétera, y aquellos que sí que van a entrar en el circuito editorial de una manera un poco tramposa, como es sacándolos precisamente en esos poemas que a ti te gustan tanto, que son los poemas insertos en novelas. Porque es verdad, hay que reconocerlo, lo siento, Josune, lo tengo que decir, este libro es un poco una mentira, porque decimos poesías de Cervantes, pero metemos solamente las poesías sueltas, que no son la parte más ganada del ingenio de Cervantes. Pero
Si hay tiempo y ganas, no te preocupes que quizás nos pongamos a ello. Quizás. Es que la poesía de circunstancias es lo mismo que, por ejemplo, cuando uno abre unas obras completas de Rubén Darío, cuyo centenario también celebramos este año, se da cuenta de que hay unos libros perfectamente trabados, Azul, Prosas profanas, Cantos de vida y esperanza, lo del otoño, el poema del otoño me parece que se llama, sí. Canto a la Argentina, etc. Y luego hay una serie de poemas que el editor Méndez Plancarte tituló Del chorro de la fuente, que son los poemas de circunstancias que fue escribiendo él desde los 6 o 7 años, que era un niño prodigio, hasta su más tierna vejez. Pero lo que no cabe duda es de que esos poemas de circunstancias no son lo mejor de Rubén. Todos hemos escrito, y Alberto, no se ha dicho aquí, es un poeta estupendo. No sé si vosotros dos también escribís poesía, pero de Alberto me consta porque lo conozco hace muchos años y sé que escribe una hermosa poesía. Pero cuando nos piden que hagamos algo para conmemorar una defunción o para, qué sé yo, incluso poemas nupciales que nos han pedido a todos en la boda de algún amigo, sabemos que podemos hacer algo gracioso, pero no algo permanente o medianamente imperecedero, ¿no? Entonces, eso ocurre con Cervantes. Lo que pasa es que es tan genial que incluso cuando le piden un soneto, cuando se arriesga a perpetrar un soneto en la muerte de Isabel de Valois para darse a conocer, probablemente lo hace genial y lo va a hacer genial cuando muera Felipe II. Pero si os fijáis, abriendo este libro te das cuenta de que casi todos los poemas, exceptuando Viaje del Parnaso, por supuesto, son poemas que están en los preliminares de obras de amigos o bien que son fruto de una defunción o de un carácter circunstancial, ¿no? Eso hay que decirlo también. Por eso es tan importante valorar la poesía de Cervantes, porque incluso en los momentos más de encargo es capaz de hacer una obra maestra, ¿no? Bueno, yo sobre eso quería decir, además lo estaba comentando con Julio antes de entrar, y es que la expresión poesía de circunstancias ha venido a convertirse en, digamos, en el ámbito filológico en algo así como poesía trivial, ¿no? Una cosa que se escribe para, pues eso, poema de abanico, ¿no? Rosas, rosas, dadme rosas para de la Villagrán, ya que estamos con Rubén. Pero bueno, incluso escribiendo eso, Rubén es Rubén, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Y en efecto, y como bien has dicho, el epitafio a Isabel de Valois es un texto realmente muy compacto, muy bien trabajado y con carga de profundidad, además. Pero bueno, al margen, porque además esto de la Concordia Discors que está ahí, que lo menciona así de pasada, como quien no quiere la cosa, pues tiene tela, ¿no? Pero cuando hablamos de poesía de circunstancias, hoy damos a entender que es algo que, bueno, pues que no tiene especial valor, que es eso, pues con el pie forzado de celebrar tal cosa o de escribir algo para un amigo. Pero esto en el siglo de oro no era necesariamente así. En los preliminares de la Austriada de Rufo, entre otros varios poemas, hay un poema de Góngora, Cantaste Rufo tan heroicamente, hay un poema de Cervantes, y hay, bueno, estos dos son dos sonetos y hay unas estancias de Lupercio Leonardo de Argensola. Y esos tres poemas en sí mismos realmente son espléndidos. En el caso concreto de Cervantes, además, está claro que ahí ni circunstancias ni nada. Es decir, ahí está escribiendo un poema sobre algo que él conoce de primera mano, que es la batalla de Lepanto, que es lo que se canta en la segunda parte de la Austriada, y que gracias a eso guarda una relación particular con Rufo que obviamente ningún otro de los poetas que colaboraba allí podía tener. Y en el caso, por ejemplo, de los poemas que le dedica a Padilla, que era buen amigo suyo, cuando en los preliminares del Jardín Espiritual, cuando después de que Padilla ha entrado en religión, pues yo creo que llamarle a eso poema de circunstancias en el sentido, digamos, casi despectivo que ha venido a tener el término, pues es no entender realmente nada, y me voy a permitir leer la primera estrofa para que se hagan una idea. No, léelo entero, que es una maravilla. Dices el de la Austriada, ¿no? No, decía el del 12, que es el de la... Pero, al de Padilla. El de Padilla. Pero bueno, si preferís leer el de la Austriada, a mí me No, da igual. el de Padilla. Padilla. Bueno. Cual vemos que renueva el águila real la vieja y parda, pluma con otra nueva, la detenida y tarda, pereza arroja y con subido vuelo rompe las nubes y se llega al cielo,
Tal famoso Padilla, has sacudido tus humanas plumas, porque con maravilla intentes y presumas llegar con nuevo vuelo al alto asiento, donde aspirar las alas de tu intento. Del sol el rayo ardiente alza del duro rostro de la tierra, con virtud excelente, la humedad que en sí encierra, la cual después en lluvia convertida alegra el suelo y da a los hombres vida. Y de esta misma suerte el sol divino te regala y toca, y en tal humor convierte que con tu pluma apoca la sequedad de la ignorancia nuestra y la ciencia santa y santa vida diestra. Qué santo trueco y cambio, por las humanas las divinas musas, qué interés y recambio, qué nuevos modos usas de adquirir en el suelo una memoria que dé fama a tu nombre, al alma gloria. Que pues es tu Parnaso, el monte del Calvario y son tus fuentes de Aganipe y Pegaso, las sagradas corrientes de las benditas llagas del Cordero, eterno nombre de tu nombre espero. Una cuestión métrica. El verso 24 de ese poema dice: y a la ciencia santa y santa vida diestra. Me sobra una sílaba, querido editor. Se ha colado una santa de más. Y a la ciencia santa vida diestra. Y hay que hacer sinéresis en scientia. Diéresis, perdón, no sinéresis. Diéresis. Eso lo sabe bien Alfredo, que está por ahí. O sea, que es una errata que ya habías constatado. Consta. Por eso ¿tú querías que se leyera este poema o preferías que se leyera otro? Yo no digo nada. Yo lo que sí debo decir también, en honor de Alberto Montaner, que en uno de los libros más interesantes que se han publicado últimamente en España, que es la larga serie de libros consagrados a la vida del capitán Alatriste, en los poemas que aparecen al final de cada tomo, es Alberto Montaner el encargado precisamente de hacer esta labor de poesía circunstancial que, lógicamente, él tiene que defender porque él es uno de los grandes poetas circunstanciales de hoy en día. No me Eso tires quizá de no la lo sabía lengua. la gente, pero me gusta decirlo aquí porque son perfectos los sonetos que has publicado en cada una de las Muchísimas entregas. gracias. Era la triste. Y además editados en forma de pasquín áureo, lo cual le da muchísima más gracia. Bueno, eso además, ese mérito sí que me lo tengo que atribuir. Sí, es Sí, porque fantástico. la idea de publicarlos así, eso fue idea mía, sí. Y seguro que los has caligrafiado también, porque es un experto calígrafo, Alberto Montaner. Bueno, estamos hablando de Cervantes. Ad autorem nostrum redeamus. Es que como hace mucho tiempo que no nos veíamos, por eso estoy lanzándole todo tipo de... Se agradece, pero aparte de que me vais a poner colorado, tenemos que estar a lo que estamos. ¿Qué os parece si leemos, por ejemplo, el poema de A la entrada del duque de Medina en Cádiz, julio de 1596, con socorro de tropas enseñadas en Sevilla por el capitán Becerra, después de haber evacuado aquella ciudad las tropas inglesas y saqueándola por espacio de 24 días al mando del conde de Essex? Cervantes es como la... ¿Número? Un apunte en nota a los estudiantes. Esto no estaba preparado. Estamos leyendo exactamente los mismos poemas que hemos visto esta mañana en clase y casi por el mismo orden. Lo cual lo único que quiere decir esto es que las great minds think alike, ¿no? O sea, que las grandes mentes piensan igual o piensan parecido, y Adrián y Luis Alberto han escogido exactamente los mismos poemas con la introducción. Sin haberlo hablado contigo en absoluto. No, yo aquí, repito, soy el penúltimo de los últimos. Es un poema muy, muy repetido y que cuenta un episodio histórico pues, muy dramático para la historia de España, porque evidentemente, fijaos lo que significa que la ciudad de Cádiz fuera saqueada durante 24 días por el conde de Essex. Vimos en julio otra Semana Santa atestada de ciertas cofradías que los soldados llaman compañías, de quien el vulgo, no el inglés, se espanta. Hubo de plumas muchedumbre tanta que en menos de 14 o 15 días volaron sus pigmeos y golías y cayó su edificio por la planta. Bramó el becerro y púsoles en sarta, tronó la tierra, oscurecióse el cielo, amenazando una total ruina. Y al cabo en Cádiz, con mesura harta, ido ya el conde, sin ningún recelo, triunfando entró el gran duque de Medina. Es un poema que evidentemente tiene que tener un aparato exegético importante porque está contando historias de personajes que en principio no conocemos, ¿no? Golías precisamente no es más que el gigante filisteo Goliat, que precisamente está en la etimología de esos cantores del vino y de las mujeres del medievo
los goliardos, que eran los chicos de Golías, ¿no? Que una de las etimologías propuestas para Goliardo precisamente viene de ahí, ¿no? Hay muchas otras. Bueno, ¿quieres comentar algo? Sí, quizás para enlazar con lo que decía Alberto a propósito de la reivindicación y defensa de la poesía de circunstancias, tendríamos que diferenciar, acaso, entre 2 o 3 tipos de circunstancias, ¿no? Aquellas, Bien, claro. por ejemplo, en las que te piden, como vosotros decíais con Gracejo, un poema para el matrimonio de un colega, como puede ser quizás la entrada en la orden franciscana de Pedro de Padilla, y otros, vamos a decir, una circunstancia impuesta desde fuera y aquellas circunstancias que vienen como un guante. El caso de que se publique la Austriada le viene a Cervantes de maravilla para tocar un tema que él conoce de primera mano, o en este caso seguro que no le han pedido este poema, que es un poema satírico burlesco que critica una mala respuesta militar al asalto inglés, con lo cual es un poema de circunstancias que podríamos decir de circunstancias positivas, o mejor dicho, positivamente circunstancial, porque no se ha visto tan atado y tan ajado por Al revés, lo que aprovecha la circunstancia para expresar algo que él tenía dentro y que quería decir, que en este caso es la burla y la sátira de la actitud, de la actuación militar española en el cerco de Cádiz. En ese sentido me llaman la atención otros 2 poemas muy distintos, así vamos avanzando por esta especie de cronografía lírica, espiritual que estamos haciendo de Cervantes, marcados dentro de la poesía de circunstancia o poesía histórica. El primero sería San Francisco, escogido dentro del jardín espiritual, dentro de las obras dedicadas a Padilla, en el cual, a partir de la circunstancia particular de estar escribiendo un poema, hace una suerte de tratado de la pintura magnífico, que leeré completo, y luego la epístola a Mateo Vázquez, con la cual todavía no nos hemos metido. Que en la quizás sea para mí la pieza más importante de la poesía de Cervantes. Que es posiblemente, para la docta opinión de Luis Alberto y de otros muchos poetas contemporáneos, uno de los principales textos de la poesía cervantina. No me resisto a San Francisco, y si quieres leer tú luego algo del Mateo Vázquez. A San Francisco. Muestra su ingenio el que es pintor curioso cuando pinta al desnudo una figura donde la traza el arte y compostura ningún velo la cubra artificioso. Vos, seráfico Padre, y vos, hermoso retrato de Jesús, sois la pintura al desnudo pintada en tal hechura que Dios nos muestra ser pintor famoso. Las sombras de ser mártir descubristes, los lejos en que estáis allá en el cielo, en soberana silla colocado. Las colores, las llagas que tuvistes, tanto las suben que se admira el suelo, y el pintor en la obra se ha apagado. Y este se está puesto a propósito entre la clase y hoy. Adrián, el doctor Sáez, que es un gran experto en las interrelaciones que tiene la pintura con la poesía, uno de los principales críticos que hay de la escuela ecfrástica, también representada aquí con el profesor de armas, que está ahí al fondo. ¿Jesús Ponce no ha venido? Jesús Ponce me parece Jesús que no. Ponce es otro gran ecfrástico. Es otro gran ecfrástico, efectivamente. Falta el ecfrástico por... Se lo informaremos en la Complutense. Plantea, igual que hiciera en otro libro que tiene sobre Quevedo y la pintura de una manera magistral, plantea cuáles son los parámetros fundamentales de los topo y clásicos que se refieren a la pintura y cómo los utiliza Cervantes. A partir de un poema que no tendría más que ser una mera circunstancia, Cervantes eleva el tono para llegar a hablar de un dios pintor, una suerte de Deus Pictor, que nos escribe y nos retrata las hechuras del alma, ¿no? Que diría Luis Alberto. En la epístola a Mateo Vázquez encontramos... Es que me encanta ese verso tuyo. Bueno, la epístola de Mateo Vázquez exige una explicación previa que la va a dar Adrián. ¿En qué circunstancias fue compuesto y de qué manera y cuándo, ¿no? Os gustan las preguntas simpáticas, ¿eh? Bueno, la epístola a Mateo Vázquez, como saben algunos de los presentes, es uno de los textos poéticos más importantes de Cervantes, que fue escrito precisamente en unas circunstancias muy difíciles, como fue su encierro durante el cautiverio en Argel, mientras estuvo preso de 1575 a 1580, y es un texto interesante desde el punto de vista filológico, así que atentos filólogos que estáis en la sala, porque
descubierto en el siglo XIX y vuelto a perder, y fue redescubierto hace poco por un profesor también de aquí de Madrid, por José Luis Gonzalo Sánchez Molero, que puso las bases de la interpretación exegética que hoy se ha afianzado, que se relaciona o que tiene dos vectores principales. Por un lado, es una suerte de llamada de auxilio de un cautivo en unas circunstancias tan complicadas y tan duras, y por otro lado también es, digamos, es un texto cortesano que se dirige como una carta de petición de favor a uno de los secretarios de Felipe II, pensando en que va a ser prontamente rescatado y, por lo tanto, va a tener alguna ayuda. Cosa que, como recordabas antes, no va a ser así porque sus cartas ya eran papel mojado porque había pasado el tiempo. Además, también tiene una historia un poco aventurosa, relacionado algo con la leyenda cervantina, ¿no?, que lo presenta como un mito, porque saben que a Cervantes en Argel no podía tener el culo quieto y se dedicaba a intentar fugarse constantemente, cosa que no le salió nunca bien, y, entre otras cosas, escribiendo este texto, luego lo tuvo que mandar a España y lo hizo a través de uno de sus colegas de penas, de fatigas, como fue Antonio de Toledo, que lo llevó en torno a 1577 hasta Madrid. Y creo yo que con esto nos vale como... Nos vale como... Y solamente decir algo, que ya que estamos en la Biblioteca Nacional y en honor de esta institución, debemos decir que en la gran exposición que se dedicó a Cervantes hace unos meses en esta casa, estaba expuesta la primera edición de la Epístola a Mateo Vázquez, que apareció en un periódico madrileño en 1866 quizá, en muchas columnas, en una letra pequeñita, complicadísima de leer, pero emocionaba verla ahí, la editio princeps, ¿verdad?, de esa obra, que luego tiene me parece que su única copia manuscrita de interés en la Biblioteca Zabálburu, que está muy cerquita de aquí, en la calle Marqués del Duero. De modo que con ese detalle de enaltecimiento de esta casa que se ocupó de que estuviera la príncipe de la Epístola a Mateo Vázquez, doy por concluida mi intervención. Y aprovechamos asimismo para hacer notar al distinguido público que tienen ahora mismo una magnífica, pequeña pero magnífica exposición sobre Buero Vallejo, continuando con esta tradición que tienen de exposiciones. Ya mi clase me sufrió en su momento la exposición de Cervantes, y se han librado los de ahora porque estoy con siglo XVI y no con contemporánea. Pero bueno, si quieren organizar una excursión, ya saben que yo siempre estoy dispuesto a ello. ¿Vale? Vamos a leer algunos tercetos de la Epístola a Mateo Vázquez. ¿Tenéis algún tipo de, quizá los últimos, no? Cuenta evidentemente toda su odisea cuando llegaba a las costas de España, frente a la ciudad de Palamós, en la provincia de Gerona, cuando de repente el corsario berberisco Ali Mamí, me parece que se llamaba o algo así. Arnaut Mamí, sí. No, Arnaut Mamí, ¿no? Mamí. Pues de repente captura la nave donde viajaba Cervantes, y en lugar de llegar a casa, que es lo que estaban esperando todos los que iban a bordo de esa nave, pues los condujeron prisioneros a Argel. Dios sabe si quisiera allí quedarme con los que allí quedaron esforzados y perderme con ellos o ganarme. Pero mis cortos, implacables hados en tan honrosa empresa no quisieron que acabase la vida y los cuidados, y al fin por los cabellos me trajeron a ser vencido por la valentía de aquellos que después no la tuvieron. En la galera sol que escurecía mi ventura su luz a pesar mío, fue la pérdida de otros y la mía. Valor mostramos al principio y brío, pero después con la experiencia amarga conocimos ser todo desvarío. Sentí de ajeno yugo la gran carga, y en las manos acrílegas malditas 2 años ha que mi dolor se alarga. Bien sé que mis maldades infinitas y la poca atrición que en mí se encierra me tienen entre estos falsos ismaelitas. Cuando llegué vencido y vi la tierra tan nombrada en el mundo que en su seno tantos piratas cubre, acoge y cierra, no pude al llanto detener el freno que a mi despecho, sin saber lo que era, me vi el marchito rostro de agua lleno. Ofrecióse a mis ojos la ribera y el monte donde el grande Carlos tuvo levantada en el aire su bandera, y el mar que tanto esfuerzo no sostuvo, pues movido de envidia de su gloria, airado entonces más que nunca estuvo.
Estas cosas, volviendo en mi memoria, las lágrimas trujeron a los ojos, movidas de desgracia tan notoria, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que pocas veces se puede adoptar un tono elegíaco con la calidad, con el sentimiento y con la autenticidad con que lo hace Cervantes en esta epístola, que en el fondo también es una epístola de enchufe, pidiendo enchufe a un secretario de Felipe II, pero eso también abona la tesis de Alberto, cuando dice que evidentemente en los siglos de oro la poesía llamada circunstancial puede tener altísimo nivel. Como estáis dejando un silencio muy incómodo, os voy a devolver la jugada y os voy a hacer yo una pregunta de las que os gustan, porque esta epístola a Mateo Vázquez creo yo que también nos permite, en este pasaje que ha seleccionado con un tono tan patético que casi nos dan ganas de llorar a todos, permite muy bien poner en relación o poner sobre la mesa las relaciones de Cervantes con el poder, que creo yo que es una de las cartas fundamentales de su poesía circunstancial. En este caso, un acercamiento al secretario Mateo Vázquez. Tenemos el primer texto que hemos leído dedicado a la reina Isabel. Tenemos otros textos, luego leeremos uno burlesco, pero hay otros serios sobre Felipe II, y este quizás es una de las cosas que mis colegas americanos suelen trabajar, cuáles son las relaciones entre los poetas y el poder, sobre todo tratando de ver un aspecto crítico que en ocasiones ni el contexto, ni la realidad, ni las convenciones de los poemas lo permiten. Así que no sé qué pensáis, queridos senados, ¿me acompañáis? Don Alberto. Eso ha sido un revés ligero, directo a la esquina. O sea, es complicadísimo de devolver. Y encima liftado. Liftado. Por eso la hago, no la respondo. Bueno, para entender esa circunstancia, parece que ya la palabra me va a acompañar toda la sesión, esa coyuntura. Para comprender esa coyuntura, no la de la epístola, sino en general, la de los poemas laudatorios, encomiásticos, hay que tener en cuenta que los poetas del siglo de oro, como casi los poetas de casi cualquier época, han sido básicamente unos muertos de hambre, salvo 2 o 3 condes que escribían mejorando lo presente, sin duda ninguna. Estaba pensando en toda la caterva bohemia, como pueden imaginarse. No, pero en general, la idea de un poeta burgués pues, es algo que no suele venirle a uno a las mientes, ¿no? Cuando piensa quizás sea culpa del romanticismo, pero cuando uno piensa en poetas, pues piensa más bien en alguien cuyo día a día es, digno de Max Estrella y compañía y del ámbito de las luces de Bohemia y no precisamente de los ricos banquetes palaciegos. Literalmente no es que haya sido siempre así, obviamente, además precisamente en el siglo de oro, empezando por Garcilaso, hay un montón de poetas que son aristócratas, por no hablar de la poesía cortesana del siglo XV, que por algo se denomina cortesana. Pero los poetas que no pertenecen a ese estrato social, que en el siglo de oro son muchos, pues en muchas ocasiones son personas que tampoco, salvo que tengan rentas eclesiásticas como Góngora o como el menor de los Argensola, pues no tienen oficio ni beneficio en el sentido moderno del término, ¿no? ¿Qué carrera podía seguir un poeta en el siglo de oro, salvo que triunfase en el teatro o fuese un poeta soldado? Entonces, esa necesidad constante de buscar apoyos, de congraciarse con personas de un rango suficiente como para que a uno le permitiesen acceder o bien a determinados de los puestos discrecionales de los que se otorgaban desde la corte, o bien emplearse directamente, como le pasa a Lope de Vega, como secretario del duque de Sesa o del que corresponda, ¿no? Es decir, entrar a formar parte de la minicorte de uno de los grandes aristócratas, pues esas eran las bazas que podían jugar, y eso explica en buena parte esa constante dedicación de poesía
a los, digamos, a los miembros de las élites, a los poderosos del momento, ¿no? Es decir, a quienes controlaban los resortes del poder, no tanto por el poder. La mayor parte de nuestros poetas áureos no son especialmente políticos en ese sentido, simplemente porque ese poder lo que traía aparejado era la solvencia o la holganza económica, y lo que buscaban era un acomodo que les permitiese pues, vivir de una manera mínimamente desahogada. Y esa es una de las razones. En ese sentido, creo que efectivamente en la mayor parte de esos poemas, no solamente de los de Cervantes, sino de los que se dirigen a grandes personajes de uno u otro nivel o de uno u otro rango, en esta época intentar encontrar elementos satíricos, salvo que lo sean de una manera absolutamente clara, bueno, pues está un poco fuera de lugar. Y sobre eso, y a propósito del célebre soneto al túmulo de Felipe II en Sevilla, es obvio que, vamos, al menos creo que en eso estaremos todos de acuerdo, lo último que pretendía Cervantes ahí era reírse de Felipe II, es decir, no tiene nada que ver con eso. Toma eso como pretexto de otras cosas en las que, si es del caso, entraremos en su momento. Claro. Y continuando con esta concepción venal de la poesía tan común en el momento, de hacer la poesía pro pane lucrando, una de las principales aportaciones, creo, del doctor Sáez Adrián a esta edición es la situación de Cervantes como poeta dentro de la cartografía general de la poesía del siglo de oro, a partir de varios textos, pero que él traza extraordinariamente bien desde estos primeras líneas sobre sobre esta supuesta inferioridad o compleja inferioridad que tiene Cervantes con respecto a los poetas de su momento, y luego estos dos grandes listados de poesía o de poetas, como son el Canto de Calíope de 1585, inserto en el sexto libro de la Galatea, y el Viaje del Parnaso de 1614, en mi opinión, su obra maestra en cuanto a este modelo de poema épico, heroico, burlesco, en el que se sitúa un campo literario y en el que el propio Cervantes aparece dibujado como tal. Es curioso, por continuar con este término fuerza que estamos utilizando constantemente en la circunstancia cervantina, que parece la circunstancia montaneriana. El Cervantes es él y su circunstancia, y además hace de esto literatura. Cervantes es un hombre capaz de hacer literatura hasta de su propia muerte. En el prólogo, ese magnífico prólogo, que ese sí le gusta mucho a Cernuda, del Persiles, y gran parte de la producción poética cervantina va alrededor precisamente del campo literario, de la literatura en sí, no siempre buscando acercarse al poder o acercarse a los amigos, sino directamente, sobre todo ya en su última época, planteando una suerte de poesía pura avant la lettre, como bien explica Adrián en su introducción, procurando situarse fuera de los ámbitos cortesanos, palaciegos de la poesía del momento, de las academias literarias, intentando reírse de todo aquello de lo que uno se puede reír siendo poeta en el momento. Y en ese sentido es interesante volver a esta noción del Cervantes socarrón, el Cervantes poetón viejo, que echando un pasito para atrás ve todo lo que hay y sencillamente se ríe. Y se ríe de muchos, a otros les hace mucho la pelota, pero hay muchos de ellos en los que no aparecen, bien por ausencia, bien por no hacerles la pelota tanto como a otros, bien directamente porque los sitúan en el bando de los malos poetas. Hay mucha mala leche. Sin duda. Y precisamente uno de los méritos de este libro de Adrián es la galería de poetas, que entre las páginas 413 y 460 del volumen lo que hace es, por orden alfabético, por ABC, analiza las biografías, en fin, la peripecia biográfica de cada uno de los poetas mencionados tanto en el Canto de Calíope como en el Viaje del Parnaso, lo cual es una novedad importante desde el punto de vista filológico, porque hay algunos poetas evidentemente difíciles de localizar
y difíciles de saber exactamente qué es lo que pintaban en el escenario poético español del momento. Cervantes se apartó de esos medios, de esas mafias que funcionaban en la época como funcionan hoy en día, pero a la vez también tenía mucha información y tenía buen gusto. Yo creo que el viaje del Parnaso demuestra que no andaba descaminado en la mayoría de sus juicios literarios acerca de sus contemporáneos. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, yo personalmente creo que tenía un ojo bastante fino, ¿no? Ya lo había demostrado en el escrutinio para la prosa y en parte para la poesía, aunque ahí hay un pasaje memorable precisamente sobre la poesía en verso heroico en la que destaca justamente la Austriada de Rufo, la Araucana de Ercilla, por supuesto, y un poco para nuestra sorpresa de lectores modernos, el Monserrate de Virués. Pero claro, es obvio que sus parámetros en ese sentido también eran un poco diferentes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí, que efectivamente demuestra una perspicacia en la que no le ciegan sus digamos, simplemente amistades y enemistades personales, como era bastante frecuente en la época, y nos podrían decir el Anacreonte español y otros amigos, ¿no? Pero yo creo que en el momento en el que él rompe con esas, como bien las has llamado, mafias literarias, es cuando decide, en los preliminares del Quijote, él no solamente no contar con nadie, sino parodiar el recurso y encima hacer un discurso sobre eso en el propio prólogo, ¿no? Lo cual ya indica claramente que ha asumido, digamos, esa condición de francotirador, si me permitís la expresión, o de lobo solitario, en el sentido de decir, bueno, yo voy por libre, no me caso con nadie y a estas alturas es que ya no tengo nada que perder ni nada que ganar, entonces voy a hacer simplemente lo que me salga de las narices. Y lo que le sale de las narices es una de las colecciones de poemas satíricos literarios, mejores que se han compuesto desde el Metafísico estáis, es que no como, sí, a los célebres versos de Cabo Roto de Urganda, donde define la Celestina como el libro a mi entender diví, si encubriese más lo humá, que es una perfecta definición del libro de Rojas, ¿no? Esos poemas son absolutamente deslumbrantes. Y fijaos, por ejemplo, que en el mismo viaje del Parnaso, su gran enemigo Lope de Vega, él actúa con generosidad con respecto a Lope. Dice en los versos 388-390 del canto segundo: llovió otra nube al gran Lope de Vega, poeta insigne, a cuyo verso o prosa ninguno le aventaja ni aun le llega. Eso es señal también. Es que, claro, es que en ese sentido es obvio que Cervantes tenía una... Bueno, yo en algún momento, a propósito de algunas de las cosas que se han escrito sobre los personajes de la historia del cautivo, yo creo que lo que le pasaba a Cervantes es que, digamos, que tenía una gran tolerancia con las flaquezas humanas, ¿no? Y entonces eso precisamente le permite que no le nuble el juicio. Él es capaz de reconocer lo gran poeta y escritor en general que era Lope de Vega, pese a que, que Lope realmente lo había tratado con sumo desprecio, como en esa célebre frase que probablemente, que no sé hasta qué punto, probablemente Cervantes no conoció en su momento, porque era, si no recuerdo mal, era una cuestión de circulación privada, pero bueno, es obvio que eso estaba ahí, ¿no? Y que tenía que haberlo notado por directamente o por persona interpuesta, ¿no? Y aún así, efectivamente, pues él es capaz en un texto como ese de dejar de lado sus enfrentamientos personales y de reconocer la valía del genio del Fénix. En ese sentido, a mí me llama enormemente la atención en uno de los últimos cantos, 369, del viaje del Parnaso, la aparición de los malos poetas y cómo les zumba, ¿no? Oh falsos y malditos trovadores, que pasáis plaza de poetas sabios, siendo la hez de los que son peores. Entre la lengua, paladar y labios anda continuo vuestra poesía, haciendo la virtud 100.000 agravios. Poetas de atrevida hipocresía, esperad,
que de vuestro acabamiento ya se ha llegado el temeroso día. De las confusas voces el concepto, confuso por el aire resonaba, de esperas nubes condensando el viento. Por la falda del monte gateaba una tropa poética, aspirando a la cumbre que bien guardada estaba. Hacían hincapié de cuando en cuando, y con ondas de estallo y con ballestas iban libros enteros disparando. No del plomo encendido las funestas balas, de pudieran ser dañosas tanto, ni al disparar pudieran ser más prestas. Nos encontramos con una batalla, obviamente estamos entre las batallas de los viejos y los nuevos, de los antiguos y los modernos, entre los buenos y los malos, pero esto es la batalla de un poeta soldado, esto es la batalla de una persona que conoce la problemática marcial, que la aplica a los poetas y lo aplica a los malos poetas. Llega un momento en el cual en la Junta del Parnaso llega incluso a pedir que echen sal para que de la sangre putrefacta de los poetas no salgan nuevos poetillas que sigan cantando. Es decir, sí, Cervantes, estamos acostumbrados a ver un Cervantes a los pies del poder, un Cervantes mendigando ayudas. Y es posible que ese Cervantes exista, no dudo que ese Cervantes existiera, igual que existió un Lope que hacía algo parecido, igual que Góngora en algunos momentos hizo algo parecido. También encontramos un Cervantes ya resabiado, ya poetón viejo, que está un poquito más allá del bien y del mal. En este sentido, la edición de Adrián es fundamental, puesto que rescata la situación de Cervantes, la autorrepresentación de Cervantes como poeta dentro del sistema literario. Y esta visión hasta ahora no ha sido vista incluso por grandes cervantistas y grandes defensores de la poesía de Cervantes, como Vicente Gaos. Se metían en estos temas un poco de puntillas, sin llegar siquiera a hacer lo que Adrián hace con cierta solvencia, y es rescatar lo indudablemente bueno de la poesía cervantina. Y lo indudablemente bueno es, entre otras cosas, cómo maneja la circunstancia y cómo concibe una poesía satírica muy novedosa, muy justa, muy de colmillo afilado y muy interesante para su momento, de cualquiera de las maneras. A este respecto, Adrián. Y virtuosa. Esto es el doble revés. Como estáis viendo, bueno, sí. En realidad, a todos los que estamos en la mesa nos gusta el Cervantes más viejo, más tardío, donde ya, por un lado, ha tomado esta distancia y ha llevado a cabo unas decisiones que, sin embargo, lo que decía Alberto Montaner, vienen un poco con el pie forzado, porque la crítica que hace a los sonetos encomiásticos en el prólogo del primer Quijote, o también a la poesía de certamen y a las glosas en uno de los capítulos de la segunda parte, cuando habla con don Diego Miranda, sí, muy bien, es una reflexión teórica muy interesante que a nosotros nos da de comer, en parte, pero también es el reconocimiento, o es una mentira a medias, porque está criticando algo que él ha llevado a cabo y que, sin embargo, lo critica, creo yo, porque le ha salido mal la jugada. Y a partir de ahí, conociendo los recovecos de la práctica, es desde donde puede tomar la distancia, desde la que ejercer la ironía, el colmillo afilado, las críticas que van a definir el Cervantes ya más posterior, donde se ve muy claramente en el salto que hay entre la lista tediosísima, y lo digo otra vez, tediosísima, del canto de Calíope, donde aparecen los poetas listados casi con 2 o 3 adjetivos y poco más, y el viaje del Parnaso, que es una historia con todas las de la ley, donde además se critican y se elogian otros tantos poetas. O sea, que creo yo que las circunstancias que también has evocado antes influyen un poquito. ¿Sabes? Sin duda, bueno, sí, claro, sin duda sí, el asunto es que hace uno con sus circunstancias, es decir, que destila uno de su experiencia vital, ese es el caso, ¿no? Pero bueno, yo en ese sentido, y antes de volver un momento sobre la pregunta, pero porque viene a cuento, retomaría la dicotomía que planteaba Julio, digamos, entre el Cervantes mendicante, por decirlo así, y el Cervantes sarcástico, que parece que lo que está es, bueno, que es un resentido que se está vengando de una sociedad que lo ha maltratado, ¿no? Bueno, de un sector social que lo ha maltratado. Bueno, yo al Cervantes de la época del regreso del cautiverio no lo llamaría mendicante. El problema es que en aquella época no existía ningún procedimiento reglado ni una estructura estatal
que permitieran la promoción de una persona por sus servicios. ¿Qué es lo que hacen él y tantísimos otros? Pues elevar memoriales, pero elevar memoriales en la España del siglo de oro es como presentarse a oposiciones en el siglo XX o XXI, es decir, él lo que quiere hacer es valer su currículum. Lo que pasa es que no hay un sistema arreglado para hacer eso. La única manera de lograr hacer eso es que alguien del entorno de los consejos de Estado, de las secretarías regias, pues decida que sí, que fulanito tiene unos méritos en virtud de los cuales pues hay que darle un puesto X que le permita seguir adelante y seguir viviendo. Entonces, en ese sentido, sí, la actitud de él y de otros tantos, por la manera en la que escriben sus memoriales a su Sacra Católica Real Majestad, pues parece, a nosotros nos suena mendicante, pero no es exactamente lo mismo. Esto es, claro, esto sería más bien... Es decir, para que nos hagamos una idea, esto sería más bien como simplemente decir, pues bueno, visto que ha salido en el boletín del Estado número tal, con la disposición tal por la que se convoca en plaza tal, pues yo presento aquí mis méritos. Bueno, lo que pasa es que hoy normalmente eso no se articula únicamente como un concurso, sino como una oposición o como un concurso-oposición, pero el elemento concurso es el mismo, es la valoración del currículum vitae, y eso es lo que pretendía esta gente. Lo que pasa es que en el marco de una estructura administrativa muy diferente de la nuestra y de una estructura de la res pública que tampoco se parecía en muchísimas cosas a la nuestra, que deriva de los modelos posteriores a la Francia revolucionaria en último término, ¿no? Y al Código Napoleónico. Entonces, bueno, para entender mejor la postura de Cervantes hay que entender eso. Y entonces resulta que, digamos, que esa visión que podría plantearse de un Cervantes que actúa por puro resentimiento de frustrado, pues bueno, hay que matizarla un poco porque ni se ha degradado tanto antes como puede parecérselo a unos ojos de nuestros días, ni luego se aparta tanto, entre otras cosas porque la poesía satírica era una cosa que en el siglo de oro se practicaba con una intensidad absolutamente increíble y con un grado de crueldad, y sino que se lo pregunten al pobre Baúl poeta, a Corcovilla, que para nuestra mentalidad, vamos, es que a veces eran actitudes que parecen de, pues yo qué sé, de abusón de patio de colegio, ¿no? Pero en la época eso se vivía de una manera completamente diferente. Entonces, ahí, si empleamos nuestras categorías mentales para juzgar determinados comportamientos, no vamos a entender absolutamente nada. Porque formalmente resulta que esos comportamientos se parecen a otros que nosotros calificamos de una determinada manera, pero funcionalmente no. Y en el marco social normalmente lo que importa no es la forma, es la función que algo desempeña, y eso es lo que realmente nos permite calibrar cómo funcionan las cosas. Entonces, en el caso de Cervantes y en el de muchos de sus coetáneos, yo creo que hay que aplicar ese indispensable correctivo para saber de qué estamos hablando realmente y a qué nos estamos enfrentando. Y en ese sentido, y acabo, bueno, pues sí, es verdad que en ese Cervantes maduro y más sarcástico, pues hay una cierta dosis de desengaño y que, bueno, que describe efectivamente unos mecanismos literarios y sociales que conoce bien, pero bueno, esto es digamos que es la base misma de la sátira, y de hecho hay autores que, bueno, pues muy difícilmente podríamos considerar, digamos, antisistema, como don Francisco de Quevedo, que, bueno, cuyas sátiras son infinitamente más venenosas que las quitando ya las personales, que las de Cervantes, ¿no? Entonces, bueno, es decir, sí, sin duda hay un elemento en el que pesa ese desengaño de ver, y creo que eso está también detrás del discurso de las armas y las letras. Es decir, porque él lo que está viendo es que, en definitiva, gente que simplemente se ha ganado prebendas lamiendo culos en verso, y perdonen la expresión, frente a los que se han batido el cuero y el cobre en el campo de batalla, como él,
Estos otros son los que consiguen las influencias o los que consiguen los cargos, y la gente que realmente se ha sacrificado, como él, como sus compañeros de cautiverio, estos al final son los que dejan en la cuneta. Y esto tiene que doler, todo hay que decirlo. Vale, y en ese sentido, y ya para ir acabando, me parece tremendamente interesante este poema que le voy a pedir a Luis Alberto que lea. Yo voy a pedir luego también que lea lo que él quiera, que al fin y al cabo el autor del libro es Cervantes, pero el que lo ha preparado es Adrián J. Sáez. Claro. Es un poema contra Lope de Vega atribuido a Cervantes. Atribuido a... Lo mismo que el valentón de espátula y gregüesco que todos teníamos en los libros de texto de pequeños, sin embargo ahora ya no es cervantino, sino solo atribuido. Contra Lope de Vega. Hermano Lope, bórrame el soné de versos de Ariosto y Garcilá, y la Biblia no tomes en la má, pues nunca de la Biblia dices lee. También me borrarás la Dragonté y un librillo que llaman del Arcá, con todo el comediaje y epitá, y por ser mora quemarás la Angé. Sabe Dios mi intención con San Isí, mas quiérole dejar por lo de Bo. Bórrame en su lugar el peregrí, y en 4 lenguas no me escribas co, que supuesto que escribas boverí, las vendrán a entender 4 nació. Ni acabes de escribir la Jerusá, bástale a la cuitada su trabajo. Y con esto y con el poema que dejamos al editor, la lectura, acabamos el presente acto. La lección es obvia porque es el soneto que todos conocemos. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla, porque ¿a quién no suspende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza? Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más que 1.000.000, y que es mancilla que esto no dure un siglo, oh gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y nobleza. Apostaré que el ánima del muerto, por gozar este sitio, hoy ha dejado el cielo de que goza eternamente. Esto oyó un valentón y dijo: es cierto lo que dice Boacés, oh soldado, y quien dijere lo contrario, miente. Y luego, en continente, caló el chopeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese, y no hubo nada. Bueno, nada del todo no ha ido, pero nosotros no nos vamos a tener que ir. Y yo, por mi parte, antes de que me quiten la voz, quiero agradecer la presencia y la escolta, que son los que verdaderamente han hecho el trabajo, porque yo aquí me he venido a pasear, de don Alberto Montaner, que aparte de ser el cidiano por excelencia, es el mayor conocedor de la historia del capitán cautivo, con trabajos estupendos. Y, dicho sea de paso, es todo un caballero medieval en el siglo XXI, lo cual tiene mucho mérito. Julio Vélez Sáenz, que es un todoterreno que sirve para un roto y un descosido, así que le agradezco mucho su presencia también. Y al querido Luis Alberto de Cuenca, sin duda uno de los poetas de los siglos XX y XXI. Muchas gracias. Y con esto, muchas gracias.